Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, es la clase número 24. Quiero recordarles que en estas clases hemos estado estudiando lo que hemos llamado la pirámide del éxito en las relaciones matrimoniales, cómo alcanzar el éxito. Bueno, estas clases están divididas en 6 niveles. Lamentablemente el curso se termina hoy y no vamos a poder terminar los 6 niveles, pero creo que vamos a estudiar suficiente material como para poder ayudar y ayudarnos como pareja. Entonces ya vimos 2 niveles, vimos el nivel de analizar todo aquello que nos daña. Luego vimos también el nivel de resolver conflictos y en la semana pasada, en la última clase, vimos el primer tema, la primera clase de las heridas sentimentales. Hoy vamos a iniciar la clase número 2 de este tercer nivel, que es el nivel de la sanidad de las heridas. Y vamos a considerar en esta clase lo que es una definición, lo que son conceptos para entender, porque es muy importante entender las heridas sentimentales para poder sanarlas. Y luego en la siguiente clase, que va a ser la última del curso, vamos a considerar algunos principios y algunas responsabilidades tanto del herido como del que ha lastimado. Entonces vamos a iniciar con esta clase sanando las heridas sentimentales, y lo que vamos a hablar son de principios generales. Principios generales de las heridas sentimentales. Y el primer principio es que las heridas emocionales son tan reales y tan dolorosas como las heridas físicas. Es muy fácil darse cuenta del dolor de una persona herida físicamente y rápidamente nos condolemos, nos causa casi el mismo dolor, sentimos simpatía por una persona herida, alguien que se ha caído, alguien que lo ha atropellado un carro, que ha tenido una cortada. Inmediatamente sentimos o entendemos el dolor. Pero cuando estamos tratando con heridas emocionales, como no las vemos, no vemos en la carne la cortada, no vemos el golpe, no vemos en la cabeza la herida, no vemos nada físico, a veces nos cuesta trabajo entender y aceptar que las heridas son reales, las heridas emocionales. Entonces, para poder ayudar a una persona y también para poderse ayudar a uno mismo, tenemos que empezar con este principio: las heridas son reales, no se ven, pero están ahí y están y pueden ser muy dolorosas. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, nos va a ayudar a poder tener mejor comprensión y simpatizar más con la persona que está lastimada. Y si yo soy el lastimado, pues me voy a tener un poco más de consideración a mí mismo, porque voy a entender que algunas de mis reacciones o las reacciones de mi pareja, si es la que está herida, van a tener más sentido, las voy a entender mejor porque está herida. Y déjeme decirle algunas características de la persona herida. Es más sensible, reacciona más rápidamente, sus emociones están más a flor de piel, son más evidentes. A veces su conducta es irracional, no obedece a una lógica, a un razonamiento, más bien está a veces fuera de control. Y la pregunta es ¿por qué?
porque hay una herida. Y el comportamiento se interpreta mejor si nosotros entendemos que hay una herida, se origina en una herida. Es como si yo traigo una herida en una mano y saludo a alguien, y si esa persona me presiona, aunque sea poco, yo voy a sacar mi mano. Y si no supiera la otra persona que tengo una herida, pensaría otra cosa, pensaría que tengo miedo a que me contamine sus microbios, o que no lo quiero saludar, o que me cae mal, pensaría otras cosas. Pero cuando yo le explico, mira, discúlpame, tengo una herida en la mano y me duele mucho saludar, entonces la persona me va a comprender. Exactamente sucede lo mismo cuando una persona de repente sobrereacciona, de repente llora, de repente se enoja mucho. Ese comportamiento tiene sentido solamente si entendemos que lo produce una herida. ¿Okay? Entonces las heridas son reales y dolorosas. El otro principio es que sanar es un proceso, no un evento. Sanar una herida es un proceso, no un evento. Y aquí voy a introducir el asunto del perdón, porque el perdón es un evento, no un proceso. Pero generalmente hay veces que se confunde perdón con el proceso de sanidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando uno mezcla estas dos cosas, muchas veces lo que hace es preparar una trampa. Ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Entonces, sanar es un proceso. Esto quiere decir que se va a llevar tiempo. Ahora, ¿quién es el que decide el tiempo para sanar? Yo creo que los dos, pero más que todo, la persona que está lastimada. Es la que decide cuánto tiempo se va a llevar, cuánto tiempo va a invertir, pero la persona que está a su lado, que tal vez fue la que le hirió, puede contribuir, y si hace lo que vamos a aprender en esta clase al final, va a ayudar y va a contribuir para que la persona sane más rápidamente, lo cual es pues lo ideal. Y al sanar más rápidamente, pues los dos salen beneficiados. Ahora, ¿cuál es el asunto del evento? El evento es algo que sucede en un instante, sucede en un momento, es algo que sucede y ya quedó hecho. Hay veces que el perdón se trata de esa manera, pero esto a veces lo que hace es una trampa. Por ejemplo, el hombre golpeó a su esposa. Entonces, el hombre viene al siguiente día muy arrepentido y pide perdón. Le trae unas flores y unos chocolates a la mujer, y la mujer, y el hombre le dice, perdóname, mira, de verdad, no lo vuelvo a hacer. Aunque ya lo ha hecho otras veces y ha pedido perdón, pero lo ha vuelto a hacer. En esta vez, él dice que es diferente, que ahora sí no la va a volver a golpear y que realmente está arrepentido. Es más, ya fue a ver a un consejero, ya fue a la iglesia y entonces ya realmente va a cambiar. Entonces la esposa le perdona. Dice, está bien, te voy a perdonar, yo te quiero y te perdono. Pero la persona lastimada, en este caso la esposa, todavía está dolorida de los golpes. Pero más que todo, todavía está adolorida del alma. Todavía le duele, siente vergüenza por ella misma, siente culpa por no haberse defendido, por no haber dejado esa relación. O sea, todavía hay unas luchas internas muy profundas que no sanan en un día.
Pero como esta persona ya le trajo chocolates, ya le hizo las promesas de traerle el sol y las estrellas y de bajarle la luna y de que va a ir a la iglesia y de que se va a portar bien, entonces ella le perdonó. Pero le perdonó sin haber sanado emocionalmente. Entonces, al siguiente día, pasan 2 o 3 días, ella todavía está adolorida físicamente, pero también está adolorida emocionalmente. Hay una herida en sus emociones. Entonces algo sucede que la esposa de repente le echa en cara, pero es que a ti es muy fácil porque a ti no fue el que te dieron la golpiza. Tú fuiste el que me golpeaste a mí y yo estoy muy adolorida y estoy muy enojada y me tienes que aguantar. Y el Señor le dice, hey, espérate, pero si no me acabas de perdonar, no hace 3 días que yo te pedí perdón, te traje chocolates y me dijiste que me perdonabas. ¿Qué pasa? ¿O fue un perdón hipócrita? ¿O fue un perdón de labios? ¿O por qué no me perdonaste? Entonces aquí la persona lastimada queda atrapada. Atrapada de tal manera que ahora, a pesar de que la abusaron, a pesar de que la golpearon, ahora la están obligando a sanar rápidamente, cosa que no sucede. Y como no ha sucedido, entonces ahora ella es la mala. Por no perdonar, ella es la hipócrita. Ella es la que da perdones baratos. Y él es la pobre víctima que pues ha hecho todo lo posible porque le perdonen, pero el matrimonio no está funcionando bien porque ella no le ha perdonado de todo corazón. Y esto es injusto. Esto es injusto y es una trampa en la que caen las personas abusadas cuando dan perdones muy rápido. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en una situación como esta es decirle, mira, yo estoy dispuesto a perdonarte, pero te tienes que ganar el perdón. Tú tienes que hacer frutos de arrepentimiento. Y yo tengo que pasar por un proceso de sanidad, y cuando el proceso de sanidad concluya, entonces mi perdón va a ser completo. Entonces ahorita tengo la intención de perdonarte, pero como todavía estoy muy adolorida, tienes que darme tiempo a sanar y al final voy a poderte dar el perdón, porque el perdón es un beneficio para la víctima, no es un beneficio para el abusador. Pero cuando se interpreta así, entonces se voltean las cosas y el perdón viene siendo como un beneficio para el abusador, y lo usa para que la víctima rápidamente lo trate bien, que ya no llore, que no le echen cara cosas. Entonces eso es la trampa que se tiene que cuidar, que la víctima no caiga en ese tipo de trampa. Entonces sanar es un proceso, no un evento. Sanar se lleva tiempo. El perdón puede ser un evento si es que se da cuando ya la persona ha sanado. Y nunca olvidar que el perdón es un beneficio para la víctima, no para el victimario. Entonces el segundo principio es que sanar es un proceso, no un evento. El tercer principio es que sanar puede durar mucho tiempo. Puede durar años inclusive, si es que no se toman los pasos necesarios para sanarse. Si no se toman los pasos necesarios, la persona puede durar herida mucho tiempo. Y también hay que recordar que hay diferentes tipos de heridas. Algunas heridas se perdonan rápidamente, pero otras dejan marcas más profundas. Por ejemplo, los abusos físicos, verbales, sexuales, esos son más profundos.
Las infidelidades, ser infiel, quizás es la peor herida que le puedes causar a una persona. Engaños, no solamente engaños sexuales o emocionales, engaños en cuanto a finanzas, a dinero. Tal vez eso sea también difícil de sanar. Se pierde la confianza y entonces hay que pasar por un proceso de restaurar la confianza. Entonces sanar puede durar mucho tiempo, pero un tratamiento apropiado, a practicar ciertas cosas que yo voy a enseñar en este curso, pueden ayudar a reducir el tiempo. Pero si no se hacen algunas cosas bien específicas, la persona no va a sanar, o al menos no va a sanar rápidamente. En algunas ocasiones lo que sucede es que simplemente la herida queda como olvidada, mas no queda sanada. Queda ahí y cada vez que de alguna manera se toca, las emociones vuelven a aflorar. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de sanar, no solamente negar. Porque muchas veces se entra en un estado de negación, como si no pasó nada, y no se sana la herida, más bien se esconde. Y esto no es saludable. Cuarto principio. Cuando una persona está herida, no puede funcionar normalmente. Repito, cuando una persona está herida, no puede funcionar normalmente. Esto es cierto en el punto de vista físico. Si a mí me han lastimado de alguna manera, un golpe en la cabeza, en las manos, en el cuerpo, una costilla. Yo recuerdo hace algunos años jugando fútbol, tuve un encontronazo con una persona y me lastimó una costilla. Estaba yo más joven. Y llegué a la casa con temperatura. Y luego no me podía dormir. No podía dormir normalmente, me dolía mucho. Luego el siguiente día tenía que ir a trabajar y no podía trabajar. No podía levantar cosas pesadas porque estaba muy herido de un lado, un costado. Fue un encontronazo que me lastimó. No me quebró, pero sí me dejó una herida bastante dolorosa. Bueno, se llevaron semanas, no meses, pero semanas, para que yo más o menos regresara a la vida normal. Lo mismo sucede con las heridas sentimentales o emocionales. Un herido no va a poder funcionar normalmente. Y es que en una relación hay muchas interacciones que muchas veces son conflictivas o se causa fricción, hay mucho roce. Y el roce genera temperatura, pero cuando hay una herida, ese roce es más difícil, más complicado. Las interacciones diarias, del diario vivir, son más difíciles porque te lastimas y la persona está muy sensible y reacciona. Entonces, el herido no funciona normalmente. Y esto lo tiene que comprender, los dos, pero en este caso, primeramente, el que ha herido. Porque el que ha herido generalmente, y esta es mi experiencia, a lo mejor hay quienes funcionan diferente, pero en todos los casos que yo he tratado, donde uno ha herido al otro, todos los casos, el que ha herido está desesperado para que la persona que él ha herido sane y que vuelva a la normalidad y que ya no llore y que ya no le eche en cara cosas y que ya no le reclame. Pero él tiene que comprender que el herido no puede funcionar normalmente mientras que está herido.
tiene que pasar por un proceso de sanidad para que pueda sanar, para que pueda funcionar normalmente. Si esto no sucede, la persona no va a poder funcionar normalmente y va a tener todas esas reacciones inapropiadas que de hecho pues afectan a la persona que lastimó, pero es parte de las consecuencias. Él tiene que pagar por eso porque él generó esas heridas. Entonces, el herido no puede funcionar normalmente. Otro principio general es que la capacidad de sanar es diferente en cada individuo. Y volvemos a usar la analogía del cuerpo. Una persona es diferente a otra para sanar desde el punto de vista del cuerpo. Hay diferencia en la edad. Por ejemplo, un niño se lastima, se quiebra un brazo y le sana rápidamente porque los bracitos de los niños son como de plástico. El cráneo de los niños es como de plástico, se sana rápidamente. Pero un herido en una persona de 50, 60 años no es lo mismo. No va a sanar con la misma rapidez porque ya el hueso ya no pega igual. Es más, tal vez ya ni pegue. En el caso de los niños, el hueso vuelve a pegar y queda como si nada pasó. Bueno, es diferente por la edad, pero también es diferente porque cada individuo tiene sus sistemas de defensas diferentes, su cuerpo tiene diferente compostura, está hecho diferente. Entonces, algunos huesos son más fuertes, otros más delgados. Entonces, las heridas son diferentes y la capacidad de sanar es diferente. Exactamente sucede lo mismo cuando hablamos de la sanidad de las emociones. Algunos sanan rápidamente, otros sanan muy lentamente. A los que sanan lentamente les decimos que son resentidos, que están amargados, que no saben perdonar, ¿verdad? Y a los que sanan muy rápidamente les decimos que tienen aceite, que tienen atole en las venas, que tienen agua en las venas, que son insensibles, que no reaccionan. Bueno, los dos extremos parece ser que no son saludables. Pero cuando uno que tiene atole en las venas se casa con uno que es amargado y resentido, imagínate la tremenda diferencia que hay entre estos dos. Entonces siempre la persona se van a estar atacando por eso los dos. Por ejemplo, el que tiene atole en las venas, el que ni aunque lo atropellara el tren se reaccionaría, no va a entender ni comprender por qué la otra persona es tan llorona, por qué ya pasan las semanas y todavía no está normalmente, por qué no sana, y a él le han hecho cosas peores y no ha tomado la misma actitud. Bueno, la respuesta es porque su capacidad de sanar es diferente. Lo mismo la persona que es un poquito, tiende a guardar resentimientos, la Biblia dice raíces de amargura. Esa persona no comprende al que tiene la agua en las venas. Pero es que ¿cómo puede decir que es cristiano si no siente nada? Entonces, y hay ataques de los dos lados. Pero esta información les debe ayudar, porque es importante que los dos se den cuenta que la capacidad de sanar es diferente en cada individuo. Yo tengo que saber cuál es mi capacidad para sanar y tengo que saber cuál es la capacidad de mi esposa. Mi esposa, ella en algunas cosas sana muy rápidamente, en otras no, porque ese es otro principio también, que a veces algunas cosas a mí me afectan más que otras, a ella le afectan otras cosas. Entonces, pero la capacidad de sanar es diferente.
en cada individuo. Y tenemos que saber esto para poder hacer algo al respecto. Y respetar más las diferencias. No exigir o no burlarse o no quejarse de cómo el otro está reaccionando diferente cuando ha habido una herida. Otro principio es que generalmente el que lastima, el que hiere, no está consciente de que ha lastimado. No está consciente de que lastimó o no está consciente de lo profundo que ha lastimado. ¿Sí me explico? O sea, las personas que lastiman tienden a reducir lo que hicieron, a minimizar o tienden a negar o tienden a culpar. Una historia que yo cuento frecuentemente de un esposo que golpeó a su mujer y me decía, Ignacio, créeme, yo no le quería pegar, pero ella venía contra mí con un bate de béisbol. Y entonces cuando ella me tiró el batazo, ella misma se pegó y yo no le hice nada. Ella sola se pegó en la cabeza. Ese chipote que se hizo me lo iba a hacer a mí, pero ella sola se pegó. Bueno, parecía muy convincente, sin embargo la policía no consideró eso y se lo llevaron a la cárcel. A veces la persona que lastima tiende a justificar, a minimizar, a cambiar la historia, tratando de ser culpable a la víctima, echándole la culpa a ella. Entonces, cuando alguien ha lastimado, generalmente no va a aceptar que lastimó. En el momento que lo haga, se convierte en parte de la solución, mientras que esté negando que ha lastimado es parte del problema. Y eso pues tiene que cambiar. Cuando a veces se da cuenta de que ha lastimado, a veces no se da cuenta de la profundidad. No se da cuenta hasta dónde ha lastimado. Entonces, por eso la persona que ha lastimado tiene que aprender a escuchar. Porque no hay otra manera de saber cuán profundo ha lastimado a su pareja si no aprende a escuchar. Tiene que oír cuando su esposa o su esposo se quejan. Y tiene que validar esas quejas, tiene que tratar de comprenderlas y tiene que reaccionar de una forma positiva ante eso y decir, discúlpame, ahora comprendo lo profundo que te lastimé, fui inconsciente, fui injusto, estoy arrepentido, perdóname. En lugar de justificar, en lugar de minimizar, decir, no, si no es nada. ¿Qué tanto es un chipote? ¿Qué tanto es una cortadita que ni sangre te salió? Mira, el compadre casi le saca el ojo a la comadre y no, ella no dijo nada. Tú estás haciendo un escándalo por nada. Bueno, eso es minimizar. Allá deja al compadre y la comadre que arreglen sus problemas, no compares. Si tu esposa te dice que le dolió mucho y si le dolió más emocionalmente, tú tienes que escuchar eso y validar en lugar de justificarte. Entonces, este es otro principio importante que la persona que lastima tiene que aprender. Parte del proceso de una sanidad es que la persona que ha lastimado tiene que saber cuán profundo lastimó. No es suficiente saber que lastimó. Tiene que aprender a escuchar para saber cuán profundo lastimó. ¿Ok? Vamos ahora a considerar algunas herramientas que van a ayudarnos a sanar
estas heridas. Son herramientas en este nivel, porque en el siguiente nivel vamos a ver también otras herramientas. Entonces las herramientas de este nivel son unas 3, 4 herramientas que voy a considerar con ustedes para que aprendan a sanar. Estas más que todas son para la persona que ha, bueno, para los dos realmente, a los dos les va a ayudar a sanar. Y el primer principio curativo, principio número 1, para sanar las heridas, primeramente debe haber un ambiente saludable. Para sanar las heridas debe haber un ambiente saludable. Porque si el ambiente no está saludable, las heridas no van a sanar. Por el contrario, se van a lastimar más. Déjenme usar otra vez la analogía del cuerpo. Cuando un herido está en el hospital, una de las cosas que hacen es tratar de controlarle la temperatura. No se puede trabajar, o es más difícil cuando una persona tiene una temperatura muy elevada. No quieres que el cuerpo esté con una temperatura así. Bueno, exactamente lo mismo sucede cuando en una relación hay una herida. La intensidad de esa relación, la intensidad emocional no está normal. La intensidad, cómo se relacionan no está bajo, las interacciones no son tranquilas, no hay respuestas tranquilas, sino que hay sarcasmo, hay indirectas, el tono de voz elevado, o sea, hay reclamos, hay exigencias, hay malos recuerdos, hay acusaciones. Entonces todo esto contamina el ambiente. Y para que el ambiente pueda sanar, hay que eliminar todas esas cosas del ambiente. Reclamos, rechazos, críticas, alzar la voz, empujones, violencia, todo eso tiene que desaparecer. Es la única manera en que la persona, puede sanar, cuando el ambiente mejora. Ahora, el que abusa tiene una responsabilidad muy grande de hacer todo lo posible por manejar la situación, por bajar la temperatura. Pero no quiero yo dejar libre a la víctima, porque muchas veces la víctima, en medio de su coraje, en medio de su dolor, complica las cosas. Ahora, yo creo que la víctima tiene derecho a manifestar su coraje, su frustración, su rabia por lo que le han hecho, pero tiene que tener cuidado cómo lo hace. Porque si no tiene cuidado, va a complicar. Entonces, una víctima inteligente es la que trata de, cuando su pareja que le hirió está buscando la reconciliación, está haciendo todo lo posible por cambiar y por mejorar las cosas, entonces la víctima inteligente lo que hace es que responde más o menos con el mismo tono. Y de esa manera construyen un ambiente más saludable. Las heridas se sanan más rápidamente en ese ambiente. Una víctima
fuera de control, aunque vea al que le lastimó que está humillado, que está pidiendo perdón, que está haciendo fruto de arrepentimiento, lo que hace es echarle y contamina el ambiente a tal grado que éste se fastidia y entonces otra vez contaminan y luego la víctima dice, ya ves, tú no estás dispuesto a cambiar. Y quizás le estoy poniendo mucha responsabilidad a la víctima, pero es que la víctima tiene responsabilidad. Tiene que hacer cambios, tiene que usar la inteligencia, tiene que regular sus emociones también. Ok, otro principio es que hay que crear un espacio seguro. Y un espacio seguro es importante, porque es en ese espacio seguro donde va a suceder la sanidad. Si no hay un espacio seguro, entonces no hay sanidad. Y un espacio seguro es aquel donde los dos se pueden acercar y no se van a lastimar. Yo tengo dos formas de ilustrar esto. Cuando hay conflictos en un país, y hay una guerrilla y hay el ejército, están en conflicto, si quieren sentarse a dialogar, lo que hacen es desarrollan una zona de desarme. Y en esa zona de desarme, ahí se sientan a dialogar, pero ahí no entran las armas. Para que haya un espacio seguro, necesita haber que no haya armas. En otras palabras, tanto el herido como el que lo hirió se juntan, pero ya no se siente amenazado ni uno ni el otro. El herido sabe que ya no lo van a volver a lastimar, al menos ahí en ese lugar. Y el que ha herido sabe que el herido no va a tomar represalia, no se va a vengar, no va a atacar al que le lastimó. ¿Por qué? Porque están en una zona segura. Si los dos aprenden a desarrollar esa zona segura, entonces los dos se van a juntar y el juntarse es saludable. Juntarse y sentirse seguros es curativo, es saludable, porque la cercanía, ahorita lo vamos a ver, es saludable, es curativa. Por el contrario, la distancia, la lejanía, el rechazo, el abandono, son heridas, se lastiman. Pero cuando hay acercamiento, cuando hay cercanía, entonces la pareja funciona, o sea, se sienten mucho mejor los dos. La otra historia o la otra forma de ilustrar esto es con el puercoespín. El puercoespín es un animalito parecido al puerquito de casa. En algunos países le llaman el chancho. Este animalito, pero tiene muchas espinas. Entonces, nadie se le acerca a este animalito porque el que se le acerca sale espinado, tiene pullas, sale pullado. Entonces, hay veces que hay personas, hay individuos que parecen puerquitos espín. A veces porque han sido lastimados, han sido heridos, ponen las espinas para defenderse y cada que se acerca a alguien, pues lo ensartan, lo pillan. Pero esto no ayuda a sanar las heridas, porque muchas veces la persona está herida y está gritando que le curen, y cuando alguien se arrima a curarle, ¡pum!, le encaja las espinas. Y entonces el que venía a curarle se aleja y la persona queda sola y frustrada y sigue pidiendo ayuda. Alguien se arrima a quererle sanar, pero otra vez le vuelve a ensartar las espinas, la persona se aleja. Entonces, el puerquito espín nos ayuda a entender que necesitamos rasurarnos las heridas. Si estás herido o si eres el abusador,
para poder sanar a tu pareja tienes que rasurarte las espinas. No seas tan espinoso. ¿Ok? Bueno. Para curar hay que detener todo lo que es lo que lastima y sobre todo lo que es cíclico. Lo cíclico es aquello que es repetitivo. Hay que parar todo lo que lastima. Si hubo un engaño, el engaño lastimó, ¿cómo puedes esperar que tu pareja sane si el engaño no para? Si todavía hay sospechas, hay situaciones sospechosas, hay salidas extrañas, hay llamadas extrañas, hay recibos extraños, etcétera, etcétera. Entonces, la herida está ahí. Si fue la herida a través de la violencia, pero tú sigues siendo gritón, agresivo, si sigues siendo hiriente, cortante, prepotente, ¿cómo vas a sanar a tu pareja? No vas a sanar. Tiene que parar eso. Es como querer que sane a alguien con el cuchillo ensartado. A mí me gustan mucho las películas de vaqueros. Y una historia que casi siempre sale en todas las películas de vaqueros, yo siempre la estoy esperando, me gusta esa escena, es cuando a alguien le dan un balazo. Y como es uno de los principales en la película, no lo pueden matar. O sea, lo dejan herido con un balazo, pero hay que sacarle la bala. Y si hay un médico disponible, lo llevan con el médico. Si no hay médico, en el monte, en una cueva, en algún lugar, le tienen que sacar la bala. Y cuando le quitan la bala, entonces inmediatamente la persona empieza a sanar, porque le han quitado la bala. Bueno, lo mismo sucede en las relaciones. Tú no puedes esperar que una persona herida sane con el cuchillo ensartado, con una bala ensartada. Tienes que sacar aquello que le lastima. Tienes que dejar de hacer lo que le ha lastimado. Tienes que cambiar. Si era tu violencia, si es tu pereza, si es tus engaños, si son tus mentiras, si es tu desorganización, si son tus celos, cualquier cosa que tú estás haciendo que ha lastimado, lo tienes que dejar de hacer. Mientras no lo dejes de hacer, no hay sanidad. La sanidad es el resultado de acciones específicas, acciones que agradan, que son curativas, son las palabras, son curativas. El Proverbios dice claramente que las palabras son curativas, tienen poder, son como medicina. En las palabras está la vida y la muerte, son medicina, son como árbol de vida. Estos son términos que los encontramos en el libro de Proverbios. Pero también las palabras son curativas, pero las acciones son curativas. La intimidad emocional es curativa, la cercanía emocional es curativa. En la Escritura encontramos como, por ejemplo, Dios dice que llevó a Israel al desierto, y dice que ahí en el desierto le habla al corazón. ¿Para qué hace Dios eso? Porque quiere sanar las heridas de Israel. Entonces tú tienes que llevar a tu esposa al desierto, simbólicamente. Tal vez el desierto sea un restaurante, sea algún lugar tranquilo, no sea algún lugar para sanar sus heridas. En Cantares también encontramos esos principios. En la oración, cuando no hay una oración tan profunda como la oración que es íntima con Dios. Dice que tienes que irte a un cuarto estando solos, y ahí solos vas a derramar tu alma delante de Dios, así como lo hacía Ana en el tabernáculo, ¿verdad? La cercanía emocional es curativa. Otro principio que ya hemos visto en otras clases es el principio de los intentos y respuestas de acercamiento.
Cuando alguien intenta y el otro responde, se hace la conexión y eso es curativo. Y finalmente, hay que recordar que cuando todo lo humano falla, tenemos que recurrir a lo divino. Si las heridas no sanan con remedios humanos, podemos recurrir a un milagro de parte de nuestro Dios. Y Él tiene poder para ayudarnos a sanar las heridas del alma. Dios es un recurso que está disponible, que podemos echar mano para que Él nos ayude a sanar nuestras heridas. Porque si no sanas las heridas o las heridas de tu pareja no sanan, pues entonces no va a haber una recuperación y el matrimonio no va a mejorar. Entonces quiero terminar aquí, quiero dar gracias por la atención a esta clase y gracias y que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima que va a ser la última.